comentar algunas de las novedades de la semana, básicamente lo que está ligado al cese de exportaciones por 30 días a la carne, ¿no? Un tema que ha generado algunos roces inclusive con sectores integrantes del Frente de Todos en esta enorme amplitud que tiene la coalición gobernante. Pero es que es una medida que en principio, desde mi perspectiva, obviamente, es positiva, pero siempre es insuficiente. Se necesita complementar con otras medidas conjuntas para lograr efectos positivos justamente en la reducción de precios de la carne. Aquí básicamente también lo que habría que plantear, y lo decíamos en una nota en un medio de aquí de Paraná esta semana, es no solamente considerar el cese de las exportaciones, que debería ser en todo caso por un poco más de tiempo, no solamente por un mes, sino también el tema de las retenciones. Todos los precios internacionales se acompasan con los precios locales a través de retenciones, y justamente hay commodities, hay precios que se han ido por las nubes en este último tiempo. Por ejemplo, el precio del maíz, que también forma parte del costo de la producción ganadera, y cuyas liberaciones de las retenciones de 2015 a esta parte generan una distorsión, obviamente, en los precios finales. Pero pasando un poco en limpio, este tema hay que recordar que la producción ganadera oscila en la Argentina entre 50 y 55 millones de toneladas anuales, que se ha incrementado notablemente la exportación de cortes nuevos a lo que es la República Popular China, ¿sí? Y que justamente hay exportadores nuevos para abastecer esa demanda, que han dejado de abastecer el mercado interno, y es ahí donde quizá esta medida sirve para que el gobierno logre de alguna manera llamar la atención y poder negociar con estos sectores que están exportando. Pero aquí una de las cuestiones centrales es trabajar sobre los salarios. No solamente tiene que ver con una medida de corte internacional, de retenciones, de cese de exportaciones, sino sobre todo hay que, por parte del Estado, profundizar el andamiaje ligado a la recomposición salarial, que hasta ahora no se ha hecho y se nota cada vez más. Es decir, que la gente come menos carne porque tiene menor poder adquisitivo. Bien. Te puedo hacer, con respecto a este tema, sí, al menos una pregunta como más para quienes no manejan ciertas categorías que tienen que ver con la economía, o no manejamos en realidad. ¿En qué nos beneficia o por qué se toma, para dejar en blanco, digamos, por qué el gobierno nacional toma esta medida? Y uno de los elementos centrales que se consideró para tomar esta medida es el estrepitoso aumento del precio de la carne en solamente un año, alrededor del 90%, depende del corte, ¿no? ¿Nosotros estábamos pagando la carne a precio internacional? En algunos casos sí, pero no tiene ninguna relación con ningún incremento de costos. Entonces, el gobierno algo tiene que hacer. Y si lo que ha hecho hasta este momento no ha funcionado, debe implementar nuevas estrategias, porque en este camino nosotros pasamos de consumir casi 59 kilogramos anuales por tonelada per cápita a 43. Estamos en nuestro piso histórico de consumo de carne, y eso no solamente tiene que ver con el incremento, reitero, de los precios de la carne, sino también con la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Es ahí donde la Argentina hoy, a diferencia de lo que ocurre en todos los países del mundo, prácticamente el 100%, está en un escenario de equilibrio fiscal. Entonces, desde la heterodoxia económica se plantea la necesidad de hacer un poco de esfuerzo, aumentar el déficit, pero contener esta demanda social existente y creciente. Algunos criticaban que estas medidas que se implementaron de restricciones y demás, si bien se aumentaron ingresos en relación con la tarjeta alimentar, no volvió, por ejemplo, el IFE, ¿no? Para aquellas capas medias, informalizadas, que quedan sin la posibilidad de acceder a sus tareas habituales que tienen que ver con lo cotidiano y con la subsistencia, ¿no? Me parece que en algunas cuestiones están errando los diagnósticos, y eso determina
que se tomen decisiones desacertadas en un escenario de extremada complejidad. A muy poca gente le gustaría estar en los zapatos de la gestión actual, porque la verdad que el contexto ha sido absolutamente hostil en todas sus dimensiones. Bien. Y ahora, para el consumidor final, ¿se supone que tiene que tener eco eso en el precio de la carne y que podríamos con esta medida a lo largo del mes verificar si se nos hace más accesible? ¿Por qué? Porque estos productores, al no poder exportar, tienen que bajar los precios en el consumo interno, en el mercado interno. Sería un escenario ideal, cosa que en la práctica a veces no existe o generalmente no existe. Reitero, que desde los sectores ligados al poder económico se venían transgrediendo todas las normas y haciendo todo lo que se quería, ¿no? Entonces, porque se hacían acuerdos de precios y demás que no se cumplían. Entonces me parece que el Estado tiene que tener y hacer, como en este caso, tomar medidas mucho más enérgicas, mucho más arbitrarias, que tiendan a tomar la sartén por el mango, como se dice en términos populares, pero sí, tomar la agenda política y tomar decisiones que tiendan a defender el precio de los salarios. El tema es que después que eso termine siendo así en la práctica, como dice gran parte de la doctrina heterodoxa en este caso, me parece que un mes es insuficiente y que eso debería ser complementado con otras medidas adicionales. No es que acá, tomando una medida de esta forma, se reduce drásticamente el precio de la carne. Ojalá sea así. Creemos que debería haber una complementación de otras acciones concretas y que eso lleva a todo un horizonte de negociación, que más que nada tiene que ver con una acción política para plantar bandera y poner en agenda quién verdaderamente tiene el control de la política en Argentina, porque de lo contrario, si no se respetan, hacen lo que quieren. Y me parece que con esta medida el gobierno se sienta a negociar para abastecer el mercado interno, pero sí que robustecerlo con otra complementariedad de medidas también. Bien. Fue uno de los temas fundamentales esto de lo que ocasionó la medida de las exportaciones, el levantamiento de la voz de la mesa de enlace fueron uno de los temas. ¿Vos querías agregar algo más? Sí, no, en cuanto a eso también, y lo venimos charlando en columnas anteriores y demás, sí, pero no deja de estar en agenda la necesidad de plantear por qué los sectores ligados a la concentración económica, cuando tocan sus intereses, tienen una reacción en cadena corporativa y absolutamente organizada. En cambio, y como lo plantea también Jorge Alemann, a quien sé que admiras mucho, desde los sectores populares hay una permanente naturalización de la pérdida de derechos, una naturalización de la pérdida de situaciones ligadas a la dignidad, ¿no? Cuando aumenta el tipo de cambio, cuando se reduce la capacidad adquisitiva, cuando se pierden salarios, cuando se pierde consumo popular, me parece que estamos ante una deficiencia en la organización popular colectiva para defender derechos. Y esa deficiencia es directamente proporcional a la concentración económica. Justamente esta semana hicimos una publicación en el Diario de Paraná en relación con ese tema. Pasó a ser el más rico de la Argentina, Marcos Galperín, que en los últimos años acrecentó extraordinariamente su fortuna, es el dueño del Mercado Libre y va en consonancia absoluta con el más rico del mundo, que es Jeff Bezos, el dueño de Amazon, que cree que tiene una fortuna de alrededor de 170.000 millones de dólares. ¿A qué voy con esto? Este cambio de época, de paradigmas y demás, pareciera que lo único que hace es venir a acrecentar desigualdades y a concentrar en pocas manos aún más la riqueza. Estas cuestiones que se han dado en Chile, en Colombia, debieran darse con mayor asiduidad en otras poblaciones que no paran de generar desigualdades. Y además lo que estaba pensando con el Mercado Libre, que además no produce nada, terceriza, esclaviza, tiene trabajo informal.
y tercerizado, digamos, o sea, y además tiene... su CEO, que es el más rico de la Argentina, hace lobby permanente para irse a Uruguay cuando la riqueza generada ha sido en Argentina. Sí. Y no se escuchan repudio de nuestra población. De hecho, la mayoría de la población no tiene ni idea quién es Marcos Galperín y cómo ha hecho su fortuna, quiénes son sus socios y a costa de qué, digamos. Entonces, me parece que muchas veces cuando se pone el ojo y la crítica sobre los programas sociales, estigmatizando a la pobreza, nuestra gran deficiencia como conciencia ciudadana es elaborar críticas hacia los verdaderos culpables de la pobreza, que en realidad son aquellos que concentran la riqueza y que siempre pasan absolutamente impunes, inclusive por la crítica de aquellos que son perjudicados por estas acciones. Bien, me encantó el remate. Gracias, Juan Pablo, por tu aporte. Abrazo grande, Ana. Bien, hasta el próximo sábado. Así pasaba nuestro columnista de economía, Juan Pablo Enríquez.